Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Pero vamos a leer desde el 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el anciano el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Padre, te damos las gracias. Motivos tenemos demasiados para alabarte, para agradecerte. Eres un Dios misericordioso, grande, santo, bueno. Eres un Dios que no se puede comparar con nadie. Aumenta nuestra fe en ti, nuestro amor por ti, nuestra dependencia, nuestra fe en ti. Y que te correspondamos, oh Dios, porque tus misericordias son muchas, que te correspondamos con obediencia, con temor, con servicio, como tú mereces. Te pedimos que prepares nuestros corazones para que tu palabra obre en ellos y nos hagas aptos para hacer lo que te agrada. Que tu Espíritu Santo nos muestre el camino, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasado miércoles vimos algo acerca de la vida de Abraham, y fue ahí cuando me surgió el deseo de continuar con este tema. Algo que vimos el miércoles, déjenme repetirles brevemente, fue que el llamamiento que Dios le hizo a Abraham a salir de ahí, de su tierra, es una muestra del llamamiento eficaz y de la elección. Veíamos que las doctrinas básicas de la Biblia están en el Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo. Dios le dio la orden a Abraham de salir de su tierra, pero vean, humanamente hablando, era imposible que él obedeciera esa orden. ¿Por qué? Él no tenía, pudiéramos decir, nada que ganar y mucho que perder. Dejaba al grueso de su familia, dejaba sus posesiones, porque lo que sacó de ahí fue lo básico, para ir a un lugar que no estaba seguro cómo le iba a ir. ¿Cómo podía decirles a sus amigos? No, pues Jehová se me apareció y me dijo. ¿Qué le hubieran dicho sus amigos? Entonces Dios le dio la orden a Abraham, pero lo capacitó para obedecer esa orden. Es lo que pasó con el hombre de la mano seca, ¿se acuerdan? Le dijo: extiende tu mano, y el hombre la extendió ya. ¿Pero cómo la extendió? La tenía seca, tenía la mano muerta. La extendió porque Cristo le dio la orden, pero le dio fuerza a su brazo para que extendiera la mano. Lo mismo que pasó con Mateo el publicano. Cristo pasaba, ve a Mateo ahí sentado al banco de los tributos públicos y le dice: sígueme. ¿Cómo fue que dejó aquel negocio que era tan lucrativo para ir a seguir a Cristo?
En ese tiempo todavía Cristo ni era tan famoso cuando le dijo a Mateo, sígueme. Entonces, Cristo le dio la orden a Mateo y lo capacitó para obedecer a la orden. En días pasados salió que unos tarahumaras fueron encontrados en Baja California Sur trabajando, que les pagaban 40 pesos diarios. En el solazo trabajaban 10 horas diarias. Esos tarahumaras pues, estaban acá en Chihuahua. Pero ¿cómo fue que los convencieron para ir hasta Baja California Sur? Está lejísimos desde Chihuahua hasta Baja California Sur. Los convencieron porque les prometieron darle un buen sueldo. Ellos no tenían trabajo en Chihuahua, se estaban muriendo de hambre. Han de haber dicho, bueno, pues vamos a tener trabajo, no nos van a pagar mucho, pero pues vamos a tener trabajo y vamos a estar mejor que aquí. Los convencieron de salir porque ellos pensaban que iban a estar mejor. Pero ¿cómo fue que Abraham salió de su tierra? ¿Cómo Dios lo capacitó para decirle que sí a Dios? Abraham fue escogido por Dios no solamente para salir de Ur de los Caldeos, fue escogido para ser salvo. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué no a otro? Veíamos el miércoles, acuérdense ustedes que hay tal cosa como llamamiento general y llamamiento especial o eficaz. El llamamiento general es el llamamiento que se hace a los pecadores a arrepentirse, a dejar sus pecados. Es un llamamiento que todos pueden escuchar, pero es un llamamiento que nada más entra en el oído, pero que no pasa de ahí, no penetra. Es un llamamiento que se hace a todos. Pero el llamamiento eficaz es el llamamiento que no solamente entra en el oído, sino que penetra hasta lo más profundo de la persona, de manera que el Espíritu Santo obra interiormente y lo capacita para obedecer a Dios. Entonces, el llamamiento general es a todos, el llamamiento especial nada más es para los escogidos. Dios, a través del llamamiento eficaz, nos hace decirle que sí a Dios. No solamente Dios nos muestra nuestro pecado, no solamente nos hace sentir que estamos mal, sino que nos capacita para dejar el pecado, para obedecer a Dios. A través del llamamiento eficaz, Dios nos hace querer lo que no queríamos obedecer a Dios. Entonces, en el llamamiento eficaz, Dios obra en nuestro corazón y dispone nuestro corazón para obedecer a Dios. El Espíritu Santo obra en un corazón rebelde, en una voluntad rebelde de años. El Espíritu Santo nos convence que somos pecadores, nos humilla. El Espíritu Santo nos hace ver el peligro en que nos encontramos y nos conduce a Cristo. Cuando estamos convencidos de que fuera de Cristo no hay esperanza. Todo lo hace el Espíritu Santo desde el principio hasta el fin de la salvación. Pero vean, es un llamamiento eficaz porque Dios hace que sea eficaz, pero pueden pasar muchos años para que llegue a ser eficaz. ¿Por qué? Porque hay personas que escuchan el llamamiento a arrepentirse, a dejar su pecado, pero en un principio se resisten. Dicen, no puede ser, yo no soy tan malo, sí, he cometido errores, pero no tantos como otros. No creo que yo sea de lo peor. Y esas personas, mientras están en una situación así, no pueden ser salvas. Es hasta que Dios obra con su poder que hace que ese llamamiento penetre y conduzca al hombre a caer de rodillas, a reconocer su pecado y a arrepentirse del mismo. Entonces, hay personas que se resisten por años, pero si son escogidos, si han de ser salvos, Dios hará que vayan a Cristo. El Espíritu Santo hará que vayamos a Cristo. Por eso es que oramos por personas que tal vez tienen muchos años sin ser salvas. Tenemos la esperanza de que en cualquier momento lleguen a serlo. Si tú no has sido salvo hasta el día de hoy, pudieras serlo mañana. No es seguro que lo vayas a hacer, pero pues Dios puede tener misericordia. A Abraham se le llamó a salir de su tierra y en el momento que salió tuvo que dejar ciertas cosas.
Eso es exactamente lo mismo que pasa con todos los creyentes. Cuando somos llamados tenemos que dejar ciertas cosas. Por ejemplo, durante años nos acostumbramos a un sistema de vida, a hábitos, a costumbres, cosas que no eran agradables a Dios. Entonces de repente obedecemos el llamamiento. Si tú quieres ser salvo, tienes que dejar eso. La salvación es por gracia, ¿sí? Pero tienes que dejar eso, porque si no, entonces no puedes ser salvo. Somos llamados a salir del mundo. Los hábitos y las costumbres que teníamos durante años, las tenemos bien arraigadas. ¿Cómo vamos a dejar esas cosas? Pues el Espíritu Santo influye en nosotros para que lo hagamos. Están en Génesis 12. Vean cómo dice el versículo 2. Le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vean, a todos los creyentes Dios los llama para que sean una bendición a los que les rodean. Vean, tenemos la obligación de influir, de hablarles del Evangelio a los que nos rodean. No tenemos la obligación de ir de misioneros, de ir lejos de aquí, pero cuando menos a los que están cerca de nosotros. ¿Será posible que nos preocupe la gente de bien lejos y no nos preocupen nuestros seres queridos? No puede ser. Vean, somos llamados no a salvar a nuestros seres queridos, ¿entienden? Somos llamados a amarlos. Si son salvos o no, allá ellos, eso no depende de nosotros. Somos llamados a amarlos, a demostrarles nuestro amor, nuestra preocupación, nuestro afecto. No tenemos que estar ahí como cuchillito de palo, hablándoles del Evangelio cada ratito que los veamos. Somos llamados a amarlos. Y si nuestro amor no hace ninguna influencia en ellos, pobres de ellos. Los cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos peregrinos, estamos de paso, somos extranjeros. Y en lugar de que el mundo tenga influencia sobre nosotros, nosotros debemos influir en el mundo, en todos los que nos rodean. Dios le dijo a Abraham que su descendencia poseería aquella tierra. Les dice en el 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Vean lo que le dice: a tu descendencia. Pero no tenía ni un hijo. Y la edad que tenía. Dice en el 11:30: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Sarai era estéril, ¿por qué? Porque Dios la hizo estéril. Vean, las bendiciones prometidas a Abraham y al mundo dependían de una mujer estéril. ¿Cómo ven? Es algo parecido a lo que pasó con la Virgen María. ¿Cómo es que la Virgen María iba a tener un hijo si ni siquiera había tenido relaciones con José? Bueno, la comparación no es exacta, pero vean, las esperanzas estaban en una mujer que no había tenido relación con un hombre. Dice el versículo 6: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estos cananeos adoraban a dioses falsos. Ellos no sabían nada acerca del Dios de Abraham. Cuando Abraham llegó ahí, ya llegó con ciertas riquezas. Cuando salió de Ur no tenía nada, pero antes de llegar a Canaán estuvo en Harán, y allí en Harán se hizo de sus cositas, y cuando llegó a Canaán ya llegó con ellas. Entonces llegó con sus centavitos y llegó con su Dios. Los cananeos han de haber odiado a Abraham por las dos cosas, tanto por su Dios como por sus riquezas. Pero Abraham llegó y se plantó en aquella tierra y edificó un altar a Jehová, dice el versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. Esto significa que estableció un lugar donde él adoraría a su Dios, al Dios verdadero.
Y luego dice el 10, hubo entonces hambre en la tierra, o sea, en Canaán, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se fue a Egipto? No leemos que él haya consultado con Dios. Ya hemos visto que si tomamos decisiones sin consultar con Dios, nos vamos a meter en problemas. Y Abraham se metió en problemas. ¿Quién le dijo que descendiera a Egipto? Cuando Abraham descendió a Egipto, en un sentido, puso en peligro el plan de Dios. Vean, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, puede suceder lo mismo. Planes para nosotros y para los que nos rodean. Abraham cometió un error al ir a Egipto. Pero qué chistoso. Cuando salió de Egipto, salió con más riquezas que antes. Es lo que dice el 16. E hizo bien Abraham, Abimelech, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Si él desobedeció, si tomó una mala decisión, ¿por qué Dios lo bendijo en el aspecto económico? ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos es que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Si Dios ha prometido ciertas cosas, que ha de darnos ciertas cosas, Él lo hará. Hemos visto que Dios saca bien del mal, y aquí lo estamos viendo otra vez. Pero llegaría Abraham después a Canaán y les diría a sus amigos, ¿qué creen? ¿Que yo desobedecí a Dios y Dios me bendijo en lo material? Eso no puede ser. Nosotros, bueno, Egipto es un tipo del mundo. Nosotros no podemos volver al mundo y decir, pues como Abraham volvió al mundo y Dios lo bendijo en lo material, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a volver al mundo y Dios me va a bendecir. No puede ser. Si nosotros como creyentes actuamos como incrédulos y volvemos al mundo, o nos enredamos en las cosas que hacíamos antes, pensando en ganar dinero, pensando en que Dios tiene que bendecirnos en lo material, ¿saben qué? Nos va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha prometido a los creyentes bendecirlos materialmente, económicamente, nunca. Vean lo que dice el versículo 12:2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero aquí donde dice te bendeciré, no le está diciendo te voy a bendecir en el aspecto económico. No hay ningún texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que Dios nos va a bendecir económicamente. No hay ninguno. Hay textos donde dicen que Dios hará que no nos falte nada. Eso sí, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Pero que diga, yo te voy a hacer rico, no hay ningún versículo. Pero hay cosas que sí nos ha prometido Dios. Por ejemplo, que tendremos aflicciones. Por ejemplo, vean ustedes en Juan 16. El último versículo de Juan 16, que dice, estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. Y vean la promesa, en el mundo tendréis aflicción. Vean, esta no es una opción, esta es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencemos al mundo? Igual que Jesús, por medio de la fe. Vean otro texto en 1 Tesalonicenses. Me tomé un agua con hielo y ya se me quiere cerrar la garganta. 1 Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, por las tribulaciones que ocurrieron en aquel tiempo, ¿no? Y en las que estaba metido el apóstol Pablo, dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Puestos para qué? Para las tribulaciones. ¿Puestos por quién? Por Dios, en su providencia. Entonces, no se espanten.
Si ustedes si son cristianos, si ustedes son sinceros, van a tener aflicciones. A nadie le gustan las aflicciones, pero Dios ha prometido darlas a todos los que le siguen de corazón. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué Dios permite que vengan aflicciones en nuestras vidas? Porque las aflicciones ponen a prueba nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada. Tenemos que demostrar que nuestra fe es real, es verdadera, es genuina. Entonces Dios permite estas cosas para purificar nuestra fe, para purificarnos a nosotros. Vean 2 de Corintios. Capítulo 1. Segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Vean, Pablo sintió que lo iban a matar. Su vida pendía de un hilo. Y dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Vean, en nosotros mismos. O sea, ellos experimentaron, sintieron que ya tenían una sentencia de muerte, como se siente un condenado cuando ya lo van a matar. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Porque Dios permitió que Pablo llegara al límite de sus fuerzas, al límite de sus recursos. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Vean, Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos. Dice, sino en Dios. Dios quiere que confiemos en Él. Entonces, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras aflicciones tienen el propósito de enseñarnos a confiar en Dios. Vean, ustedes han llegado a este punto a sentir que su vida pende de un hilo, que en cualquier momento pueden morir. El apóstol Pablo tenía que aprender a confiar en Dios, y lo mismo Abraham. Y todos los creyentes igual. ¿Por qué? Durante años confiamos en nosotros mismos, hacíamos las cosas como nos parecía, íbamos a donde se nos antojaba, nos comprábamos lo que queríamos, teníamos nuestros propios planes y deseos y proyectos, pero dice Dios, no, de aquí en adelante las cosas van a cambiar, tienes que confiar en mí, en lo que yo diga, no en lo que tú pienses. Entonces, necesitamos aprender a creer en Dios, en sus promesas, necesitamos aprender a confiar en Él y necesitamos aprender a obedecer, porque pues eso no lo sabíamos antes. Y saben que para aprender a creer, a confiar y a obedecer, tal vez tenga que pasar mucho tiempo, mucho tiempo. Abraham tenía que aprender que Dios es fiel y que cumple sus promesas. ¿Saben qué? Cuando tenemos problemas, tenemos la tendencia a poner nuestros ojos en los problemas, a preocuparnos, a enojarnos, a inquietarnos, a molestarnos con la gente, con las personas que no nos pagan, con los que son injustos, con la gente que nos rodea. Pero Dios quiere que pongamos nuestros ojos en Él. Acuérdense del caso de Pedro, que estaba viendo las olas. Cristo le dijo, ven. Él debió de obedecer y punto, caminar hacia Cristo. Pero en lugar de poner sus ojos en Cristo, puso sus ojos en las olas y empezó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando apartamos nuestros ojos de Cristo, cuando nos apartamos de Dios, sentimos que el mundo empieza a tragarnos. Dice en nuestro texto, vuelvan a Génesis. Génesis 12, vean el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Ahora, ¿qué sucedió con Abraham? ¿Por qué tuvo que irse a Egipto? ¿Tuvo miedo de la pobreza? Ha de haber dicho, las cositas que me ha costado tanto trabajo tener, ahora que viene el hambre, pues me voy a quedar pobre de nuevo, pues mejor me voy a Egipto. Dios había prometido bendecirle, pero en ese momento, cuando hubo hambre ahí, le falló la fe.
Cuando tenemos problemas es cuando se manifiesta si tenemos fe o no, si somos desconfiados o si confiamos en Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que un cristiano tiene tantos problemas económicos que se pone a pensar, lo que gano de lunes a sábado no me alcanza. Pues ni modo, voy a tener que trabajar en domingo. Pero no olviden una cosa, trabajar en domingo es pecado. Incluso si ustedes van al culto en la mañana, pudieran pensar, bueno, yo ya fui al culto, pues me voy en la tarde a trabajar. También eso es pecado, aunque tú ya hayas ido al culto. Eso es falta de fe. Dios ha prometido bendecirte si trabajas de lunes a sábado y confías en Él. Dios proveerá lo que tú necesites. Pero en ese momento, cuando nos vemos en problemas, decimos, no me alcanza, tengo que hacerlo. Dios entenderá. Dios ve mi situación, tengo que trabajar. Si te vas a trabajar en domingo, ese dinero que ganas no va a ser una bendición, será una maldición. Muchas personas que dicen ser cristianas hacen eso. Se van a trabajar el domingo en la tarde. O si van al culto en la tarde, trabajan un rato en la mañana, pero sale la misma. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él al 100%. Porque si le decimos a Dios que nos muestre su voluntad, ¿cómo nos mostrará su voluntad si no confiamos en Él, si dudamos de Él, si somos desconfiados? ¿Acaso creemos que Dios es injusto? ¿Creemos que Dios nos pide cosas que van más allá de lo razonable? ¿O creemos que Dios comete errores? Vean, Dios nos conduce por circunstancias en donde nos vemos obligados a confiar en Él. No nos queda otra opción. Acuérdense de lo que es la fe salvadora. La fe salvadora, la fe verdadera, confía plenamente en Dios, ciegamente. Una fe a medias no es fe. O todo o nada. O te vas a entregar completamente y vas a confiar en Él absolutamente, o mejor ni te metas. Yo debo creer todo lo que la Biblia dice. Debo de confiar en todo lo que Cristo hizo y dijo. Debemos someternos a Cristo, entregarnos a Él sin reservas, absolutamente, sin reservas. Debemos confiar en sus promesas. La Biblia está llena de ellas. Debemos confiar en su poder. Debemos confiar en su fidelidad, etc. Hemos hablado de los que no llegan a ser salvos porque confían en Dios un poquito, se entregan a Dios un poquito, pero dejan cierto margen para ellos mismos, de confianza en ellos mismos, y por lo tanto no pueden ser salvos. Una persona que quiere obedecer a Dios, una persona que quiere servir a Dios, que quiere seguir a Cristo, tendrá oposición. Pero ¿saben por qué tendrá oposición? Porque Dios quiere que la tenga. ¿Por qué quiere Dios que tengamos oposición? Porque a través de la oposición se demuestra nuestra sinceridad. ¿Realmente quieres obedecer a Dios? Demuéstralo. En medio de la oposición, en medio de los problemas. Cuando tenemos oposición, vemos nuestra debilidad. O sea, obedecer a Dios nunca ha sido fácil. Y vemos cuál es nuestra verdadera necesidad. Vean, lo hemos dicho muchas veces y lo repito. Si tú lloras porque no tienes dinero, pero no lloras por tu pecado, ahí hay algo que anda muy mal. Debemos llorar por nuestro pecado. El dinero Dios se va a encargar, Dios nos ayudará. Cuando Abraham llegó a Harán, tenía pocas posesiones, tenía lo básico. Pero cuando llegó ahí a Canaán ya tenía sus cosas. Ha de haber dicho, lo que tanto trabajo me costó ahorrar y tener, lo voy a perder en esta hambre. No, yo me voy a Egipto. Tenía miedo a la pobreza. Vean, habemos algunos que en nuestra infancia fuimos muy pobres, que a veces comíamos pues no como hubiéramos querido. Bueno, si ya después de muchos años ya tenemos un sueldo fijo, ya tenemos nuestro guardadito, si de repente nos roban lo que tenemos o perdemos el trabajo, nos quedamos sin dinero, entonces nos entra el temor.
Bueno, pues cuando nos entra el temor por la falta de dinero o por la situación económica, ahí se ve cuál es nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad no es el dinero, es nuestra comunión con Dios. No tenemos fe, no confiamos en Dios. Una persona que tiene dinero y que está muy contenta, bueno, está contenta porque tiene dinero. Pero Dios quiere que estemos contentos con Él, no precisamente con el dinero. Entonces, tienes fe porque tienes dinero. ¿Y se te acaba el dinero? ¿Se te acaba la fe? No. Si se te acaba la fe cuando se te acaba el dinero, entonces tu fe no es fe. El apóstol Pablo era un hombre de fe, ni modo que digamos que no. Pero su fe también fue probada. ¿Pero cómo? Si él era apóstol, ¿cómo es que su fe tenía que ser probada? Vuelvan a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Dice el 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Bien, una persona que ha vivido bien durante muchos años y que de repente lo encierran y lo condenan a muerte, que dice, ¿sabes qué? Te espera la silla eléctrica de aquí a un año. ¿Cómo se sentiría una persona en una situación así? ¿Cómo se sentiría Pablo en una situación así? Esta sentencia de muerte, cuando sentimos que ya no tenemos escapatoria, cuando sentimos que nuestra vida se nos va a quitar en cualquier momento, eso nos puede ocurrir a cualquiera. No de la misma manera que a Pablo, obviamente. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Alguien tiene el versículo 10? ¿Quién tiene el versículo 10 que lo lea? A ver. El cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará. Vean, dice, nos libró, nos libra y nos librará. Este texto lo hemos visto en alguna ocasión. Si ya Dios nos ayudó en los problemas que tuvimos antes y nos está ayudando ahora, nos va a ayudar mañana y pasado mañana. O sea, nuestra fe va creciendo poco a poco a través de que Él nos libra de las tribulaciones, de las aflicciones. Un creyente va aprendiendo a confiar en Dios con el paso del tiempo y llega un momento en que decimos, no tengo por qué espantarme. Si ya Dios me libró, me va a sacar de esta, y si quiere, y si no, pues ni modo. Dios nos enseña, a fin de cuentas, a temerle a Él, no a las circunstancias, lo que veíamos hace poco. Un temor grande echa fuera un temor chico. El temible es Dios, no es la pobreza. El temible es Dios. ¿Recuerdan ustedes que Abraham pensó que Faraón lo mataría para quedarse con Sara? ¿Se acuerdan de eso? Sara estaba, a pesar de su edad, estaba bien conservada y la vieron guapa, dice, no, pues aquí me quedo con esta. Y eso fue como consecuencia del error de Abraham, que tenía que irse a meter a Egipto. Como no consultó con Dios, estaba sufriendo las consecuencias, pero Dios permitió que las sufriera. Vean, cuando nosotros tomamos una mala decisión y sufrimos las consecuencias, Dios quiere que esas consecuencias pudieran durar mucho tiempo. A nadie le gustan esa clase de consecuencias, pero eso entra en los planes de Dios. Dios nos obliga a andar por fe, no por vista. ¿Se acuerdan ustedes? Abraham se enredó con Agar. Porque se lo dijo, se lo sugirió esta Sara, pero se enredó con Agar. ¿De dónde salió Agar? De Egipto. Salió de Egipto. Vean, cuando salieron de allá, ella se fue con ellos. ¿Todo por qué? Por no andar por fe. Y Abraham es puesto como una muestra del hombre de fe. Vean ustedes cómo un hombre de mucha fe también le puede fallar la fe. Cuando tenemos problemas es cuando se manifiesta lo que hay en nosotros. Vean, cuando todo marcha bien, estamos sanos, tenemos dinero, nuestros hijos marchan bien en sus estudios, etcétera, pues estamos muy contentos. Pero cuando tenemos problemas, es ahí cuando se demuestra
qué es lo que tenemos dentro. Vean, en esos momentos, cuando somos probados, actuamos no como creemos que somos, actuamos como somos. Pues Dios quiere que veamos cómo somos, lo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que sale a relucir en medio de los problemas? Nuestro pecado. Dios quiere que veamos nuestro pecado para que hagamos algo. Aparece nuestra falta de fe, o sea, nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza en Dios. Aparece nuestra soberbia, nuestros temores, el temor del hombre. Acuérdense, por ejemplo, del caso de cuando Cristo dormía en la barca. Se desató la tempestad y Cristo estaba dormido en la barca. ¿Qué pasó con los discípulos? Se espantaron. Hay ocasiones en que parece que Dios está dormido, que le hablamos y no nos escucha, como que se hace el dormido y no quiere oírnos. No, no es posible que Dios esté dormido. Los discípulos se espantaron y en ese momento demostraron lo que había en ellos. Por eso Cristo se levanta y los regañó. La tormenta sacó a relucir lo que había en ellos. Recuerden ustedes el caso de José. Dios le dijo a José que lo usaría. ¿Se acuerdan que le dio unos sueños? Bueno, pues después de esos sueños, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ha de haber dicho José, bueno, pues ¿qué pasa? Dice Dios que me va a bendecir, que me va a usar, pero ahora ya mis hermanos me vendieron. Dios estaba enseñando a José, aunque era un muchacho, a confiar en Dios. Vean, todos tenemos que aprender a confiar en Él. Después llega a la casa de Potifar, aquella mujer lo acusa y va a dar a la cárcel. ¿Qué pensaría José cuando estaba en la cárcel? Dios dijo que me iba a bendecir y ahora estoy aquí en la cárcel. Acuérdense del caso de David. David fue ungido para ser rey, igual cuando era un muchacho. Pero Saúl trató de matarlo en diferentes ocasiones. ¿Qué fue lo que consiguió Dios a través de Saúl tratando de matar a David? Que su fe creciera. ¿Se acuerdan? Le avienta la lanza y apenas alcanza a esquivarla. Pues ahí Dios estaba ayudando a David a crecer en fe. Abraham, cuando fue a Egipto, ya tenía muchos años siguiendo a Dios. Ven, durante 25 años Abraham se metió en líos. Durante 25 años. Esa es la escuela de los cristianos. Dios nos mete en la escuela y nos obliga a confiar en Él. Pablo tuvo sentencia de muerte cuando estaba encarcelado. Pero Abraham tuvo su sentencia de muerte cuando Dios le dijo que matara a su hijo Isaac. ¿A qué padre le gustará matar a su propio hijo? Bueno, pues en medio de esa crisis, Abraham aprendió a confiar en Dios. Ahí se manifestaría su posible incredulidad. Nosotros tenemos planes. Pensamos, no, pues a mí me va a ir así, mis hijos así, las cosas, me voy a comprar esto y voy a ir a tal lugar, etcétera. Tenemos nuestros planes en la mente, pero luego las cosas no salen como nosotros queremos. Y nos inquietamos, y nos molestamos, y nos enojamos, porque las cosas no son como nosotros queremos. Y ¿saben qué? Cuando estamos así, fácilmente cometemos una locura. Tomamos una decisión equivocada. Hay personas, por ejemplo, que cuando se quedan sin dinero, ¿saben qué hacen? Se endeudan neciamente. Bien, el endeudarse no siempre es necio. Hay veces que no nos queda otra opción más que endeudarnos. Pero muchas personas se endeudan a lo loco. Se endeudan al aventón y luego ya no saben ni cómo salir. Se endeudan por su falta de fe, porque en lugar de confiar en Dios se apoyan en el hombre o en su propio entendimiento. Es entonces cuando tenemos problemas económicos, cuando actuamos carnalmente. ¿Qué quiere decir? A que actuamos como si no fuéramos cristianos. Ese es un riesgo siempre latente. Todos los cristianos podemos actuar a veces como si no lo fuéramos. Si de repente ustedes mañana, pasado mañana, se meten en un problema muy difícil, que ven como que no tiene solución, ¿cómo van a reaccionar? Dios quiere enseñarnos a confiar en Él, pero ¿saben qué? Es posible que eso lo veamos como muy difícil. Preferimos confiar en nosotros mismos que en Él. Nosotros sabemos, lo hemos aprendido desde hace años, que somos criaturas dependientes, pero quisiéramos ser independientes. Quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos. Imagínense ustedes una madre que tuvo muchos hijos y se sentía feliz de atenderlos a todos.
Les hacía de comer a todos, les planchaba a todos, les lavaba a todos y se sentía bien siendo útil a sus hijos. Pero llega el momento en que esa madre se enferma y ya no puede ayudar a sus hijos, ya no puede. Y dicen algunas madres, no, yo si llego a ser una anciana, que yo ya no pueda valerme por mí misma, prefiero morirme, prefiero matarme. Mejor me muero, yo no quiero darle molestias a mis hijos ni a nadie. Yo no quiero depender de nadie. No puede ser. Una mujer cristiana no puede pensar así, claramente. Últimamente, si llega el día en que seamos unos ancianitos, que apenas si podamos caminar, ¿qué tenemos que preocuparnos de eso? Yo tengo que hacer hoy lo que tengo que hacer hoy. Y cuando yo sea un ancianito que ya no me pueda valer por mí mismo, pues Dios se encargará de mí, que Él haga conmigo lo que quiera. Cuando llega la noche, nos acostamos en la cama, y vean, en un sentido, al acostarnos en la cama, estamos confiando en Dios. Cerramos nuestros ojos y Él cuidará de nosotros. Hay muchos que se acuestan y ya no despiertan, ya no se levantan. Podemos morir en la cama. Entonces, al acostarnos, nos estamos poniendo en las manos de Dios. Señor, por tu gracia y tu misericordia, permite que yo pueda despertar con bien mañana, porque peligros hay en la cama y en todo lugar. Muchos en un terremoto estaban dormidos y de ahí cayeron y ahí se murieron en el terremoto. Entonces, si Dios quiere, despertamos, y si no, no. Vean el Salmo 39. Salmo 39, y vean el versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Qué está diciendo aquí David? ¿Le está diciendo a Dios, dime cuándo voy a morir? No, no le está diciendo eso. Vean cómo le dice al final del versículo 4, sepa yo cuán frágil soy. O sea, Señor, haz que yo entienda que soy muy frágil. Vean, los cristianos, aún teniendo el Espíritu Santo con nosotros, somos muy frágiles. Somos frágiles en sentido físico. Somos frágiles en sentido emocional. Somos frágiles en sentido espiritual. Los enemigos son muchos, nos rodean por todas partes. En cualquier momento pecamos. En cualquier momento caemos. En cualquier momento estamos riéndonos ahorita, al ratito ya estamos llorando. Entonces dice David, hazme entender que soy muy frágil y que te necesito, que no puedo valerme por mí mismo, que yo pueda poner en ti toda mi confianza para que tú me ayudes. Confiamos en Él y no en nosotros. Vean ustedes otro texto en Santiago 5. Santiago 5, vean el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Adoración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Etcétera. Vean, aquí habla de tres clases de creyentes: el que está afligido, el que está alegre y el que está enfermo. Bien, el que está alegre, pues no hay problema, qué bueno que está alegre. Pero el que está afligido, bueno, la aflicción no sabemos cuánto te vaya a durar. Tal vez te dure 1, tal vez te dure 2 días. Pero a nadie le gusta estar afligido. Pero el que está enfermo y el que está gravemente enfermo, que está hospitalizado o que tiene una enfermedad incurable, nosotros quisiéramos estar siempre contentos. Pero vean, aquí estas tres posibilidades se aplican a todos los creyentes. En algún momento de nuestras vidas vamos a estar alegres. En otros momentos vamos a estar afligidos. En otros momentos vamos a estar enfermos. Y aquí dice qué tenemos que hacer en cada caso. Vean 1 de Pedro 1. Aquí adelantito. 1 de Pedro 1. Habla de cómo Dios nos conserva por medio de la fe.
y que Dios está preparando nuestra salvación, ¿no? Que se manifestará en el tiempo postrero, dice el final del 5 y dice en el 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos? En lo que vamos a recibir, en el cielo al cual iremos. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vean, esta palabrita, aunque, como que no nos gusta. Pero dice, si es necesario, desgraciadamente casi siempre es necesario. Casi siempre es necesario que seamos afligidos. Y vean cómo dice, en diversas pruebas. La palabra diversas quiere decir diferentes clases de pruebas. Pruebas en un sentido, pruebas en otro sentido. Según nuestro temperamento, según nuestro carácter, según nuestras circunstancias. Dios nos prueba, nos pone una prueba a nuestro tamaño. De manera que aprendamos, de manera que nos va a corregir, de manera que nos va a enderezar. Dios nos prueba. Y vean otro texto en Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ven, aquí está otra vez la palabra. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Porque Dios nos enseña a ser pacientes. La paciencia es una virtud formidable, fantástica. Que Dios haga lo que quiera. Confiaremos en Él. Vean, cuando aprendemos a confiar en Él y a ser pacientes en medio de nuestra difícil situación, es que ya aprendimos un poco. Podemos confiar en Dios acerca de nuestro trabajo, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra casa, acerca de nuestro futuro, acerca de nuestra vejez. ¿Podemos confiar en Él? Nuestra fe va a ser probada. Si es verdadera fe la que tenemos, se va a demostrar. Y si no lo es, se va a demostrar también. Vean, los hipócritas truenan cuando vienen las pruebas. Los hipócritas nada más los agreden, inmediatamente se ponen a pelear con la gente. Les conté de aquel hombre que conocí en la iglesia Pentecostés, que le llegó un coche por atrás y que se bajó furioso a pelear con el chofer y que le dice, dale gracias a Dios porque soy cristiano, porque si no te partía la cara, dice. ¿Ustedes creen que ese fulano era cristiano? No. Ahí se mostró lo que él era. Cuando somos probados, ahí sale a relucir nuestro pecado. Ahora, no deben ustedes de pensar que ya la hicimos, porque ya superamos una prueba, ya superamos otra. Acuérdense que hemos visto que muchos creyentes en la Biblia fueron probados en su ancianidad. Abraham fue uno de ellos. Entonces, eso no significa que no vayamos a ser probados mañana y pasado mañana. Por eso dice Pablo, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Pues como ya tengo mucha experiencia, ya estoy más allá del límite de las pruebas. No. Vean, hay pruebas para las cuales nuestra experiencia no sirve de nada. Hay pruebas de que nuestros conocimientos no nos ayudan. Tenemos que agarrarnos de Cristo y no soltarnos de ahí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Abraham fue aprobado durante 25 años, desde los 75 hasta los 100. ¿Y saben por qué? Porque Dios quería conducirlo a la madurez, lo que quiere hacer con todo creyente. Entonces, escuchen, esto quiere decir también que no es suficiente con lo que leemos en la Biblia, con lo que escuchamos de la predicación, ni con nuestra oración. Es necesario que Dios nos pruebe de otra manera. Dios nos obliga a poner en práctica todo lo que aprendemos. Estamos obligados a vivir por fe. Es más, muchos misioneros fueron a África siendo muy jóvenes. El hermano Tomás, cuando llegó a México, llegó en el 85. ¿Cuántos años tendría en el 85? Pues no sé. Pero estaba joven. No tenía tampoco pelo como ahora. ¿Sí? Todavía usaba peine. ¿Sí? Pero muchos misioneros fueron a África y tuvieron que aprender allá lo que no aprendieron en Estados Unidos. Su fe fue aprobada terriblemente. Misioneros que sentían la soga en el cuello, me van a matar. Pero todo lo permite Dios para que veamos que somos vulnerables.
Somos frágiles. En realidad no podemos protegernos a nosotros mismos. Un creyente que está sano y que tiene su guardadito en el banco, su alcancía, y que sus hijos marchan bien en todo, no, qué bueno, todo marcha muy bien. Pero no entendemos que nuestra tranquilidad no depende de eso. Dependemos de Dios, no de lo que tenemos. Y no solamente somos frágiles como iglesia, como individualmente, somos también frágiles como iglesia. Si no somos más llenos del Espíritu Santo, si no oramos como iglesia, ¿saben qué? Nos vamos a enfriar, nos vamos a dividir, nos vamos a hacer hechos inútiles, nos vamos a apartar. Necesitamos que Dios nos dé más de su Santo Espíritu. Si no nos ponemos la armadura de Dios, estamos en peligro. No sabemos qué vaya a hacer con nosotros Dios. Pero pues Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero nosotros pensábamos que las cosas iban a ser fáciles cuando nos enrolamos, cuando nos bautizamos. Pensábamos que las cosas iban a ser fáciles. ¿Por qué Dios puso sentencia de muerte sobre Pablo? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es en ese momento cuando Pablo entendió que sus conocimientos y sus revelaciones y su experiencia no le servían de nada. Él tenía que apoyarse en su Dios. No es muy agradable tener que confiar en Dios. Es más agradable confiar en nosotros mismos. Pero ¿qué haremos si nuestras circunstancias cambian el día de mañana y las cosas se pongan muy difíciles? Cuando yo estaba preparando este estudio, yo me pregunté, ¿por qué Dios pone en mi corazón tocar un tema de esto? Este es un tema recurrente, es un tema que hemos visto en muchas ocasiones. ¿Y saben cuál es la posible respuesta? Que tenemos la tendencia a los temores, a la depresión, al desánimo. ¿Se acuerdan que veíamos no hace mucho que la fe es como un telescopio? ¿Para qué sirve un telescopio? Para ver a lo lejos. Para eso nos sirve la fe. La fe nos hace ver el cielo como una realidad. No lo vemos, pero por la fe, dice Esteban, veo los cielos abiertos y a Cristo sentado a la diestra de Dios. La fe nos hace ver eso. Por la fe entendemos, dice Hebreos. ¿Qué entendemos? Entendemos lo que los inconversos no pueden entender. Dicen ellos, ¿cómo puedes tú creer en un Dios que no ves? Pero nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero que sabemos que Él nos ve. El oro dice un texto que la fe es más preciosa que el oro, ¿se acuerdan? ¿Por qué la fe es más preciosa que el oro? Vean, el oro hace que tú veas las cosas que quieres comprar, pero la fe te hace ver las cosas que no puedes comprar y que son las más importantes, las más valiosas, las que son realmente importantes. Entonces, si ya Dios nos sacó del hoyo antes, nos va a sacar hoy, nos va a sacar mañana, no les quepa duda. Dios nos ha sacado de muchos hoyos. Y cuando nos sacó de los hoyos, vimos su bondad y su misericordia y su poder y su fidelidad. Dios no miente. No tenemos otra opción de plano. La única opción que tenemos es vivir por fe. No hay de otra. Nos dirigimos a un cielo que nunca hemos visto. Nos dirigimos a ver a Cristo al que nunca hemos visto. Entonces, si el día de mañana vienen los problemas, ¿qué haremos? ¿Huiremos a Egipto como Abraham? No, no podemos. Abraham aprendió a confiar en Dios y nosotros aprenderemos también. ¿Cómo es que crece nuestra fe? ¿Cómo es que maduramos? ¿Cómo es que madura nuestra fe? ¿Saben cómo? A través de los problemas. Por eso dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si el día de mañana no tienen dinero, es que Dios quiere que estén bien contentos. Pero ¿cómo voy a estar contento si no tengo dinero? Díganselo a Dios. Díganselo, Señor, ¿cómo me pides tú que yo esté contento si no tengo dinero? Díganselo a Él. No me lo vengan a decir a mí porque yo no tengo dinero. No se les olvide esto, hermanos. La vida cristiana nunca fue fácil.
Para nosotros es más fácil que para los cristianos primitivos, pero en realidad la vida cristiana nunca fue fácil para nadie. El creyente más fiel es el que la tendrá más difícil, es el que será más atacado por el diablo. El que más se compromete con Dios, el que más le quiere obedecer, es el que todos los demonios van sobre él. Si tú quieres dejar tu vida de pecado, si tú quieres obedecer a Cristo, la vas a tener difícil. El diablo dice, no, este no se me escapa, yo me encargo de él, sobre él, les dice a sus demonios. Pero acuérdense de una cosa, hace muchos años, cuando éramos recién convertidos, Dios nos mostró su misericordia como una madre lo hace con uno de sus niños pequeños. Una madre le hace muchos cariños a sus niños pequeños. Hijito lindo, mi vida, y besos. Ya cuando están grandes ya no. ¿Sí? Bueno, pues cuando éramos recién convertidos, Dios nos manifestaba su amor de muchas maneras. Los corderitos, Cristo los cargaba en su brazo. Los corderitos, las ovejas grandotas, ya no. Sí, o sea, los corderitos necesitan ser cargados. Los niños necesitan ser cargados. Esos niños que tienen 4 años que quieren ser cargados, hay que darles su coscorrón. ¿Cómo que cargar a un niño de 4 años? Bueno, no coscorrón, no, una nalgada. ¿Sí? Dios era misericordioso con nosotros. Y así nos enseñó a tener misericordia de otros. Y hasta la fecha, vean, sigue teniendo misericordia. Aunque ya no nos trata de la misma manera que cuando éramos niños, de todos modos Él sigue siendo misericordioso. En un sentido, delante de Él, seguimos siendo niños. Vean, si nosotros en alguna época la hemos tenido difícil, si en alguna época la hemos tenido dura, nunca hemos sufrido como sufrieron algunos creyentes de aquel tiempo. No hemos sufrido nada en comparación con algunos. No sabemos qué vaya a ocurrir mañana, pero ¿saben qué? Dios no quiere que lo sepamos. Dice David, hazme saber cuál es mi fin. ¿Cómo se lo hace saber a uno? Dios nos va a decir, oye, tú vas a morir de un accidente, vas a morir de esta enfermedad. No, Dios no quiere que sepamos de qué vamos a morir. No quiere. No es conveniente que lo sepamos. Es mejor que sea oculto. Los necios van con los adivinos. Ay, dígame cuándo voy a morir. ¿Qué ganaríamos si supiéramos cuándo vamos a morir? Dios nos ha ocultado el día de nuestra muerte y las circunstancias, las causas. Y gracias a Dios por eso. Hagamos hoy lo que nos toca. Y si el día de mañana la tenemos difícil, pues hagamos mañana lo que nos toca mañana. Vamos a preocuparnos por el puente, por cruzar el puente, cuando lleguemos a ese puente. ¿Para qué nos preocupamos antes? Cada día que va pasando, vamos aprendiendo a conocer a nuestro Dios más y más. Y es conociéndole como vamos aprendiendo a confiar en Él. No es fácil confiar en Él, pero Dios nos va enseñando poco a poco. Hasta el último día de nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte, cuando nos llame a su presencia. En el cielo ya no andaremos por fe, en el cielo ya andaremos por vista. Nuestros ojos mirarán a Cristo y estaremos satisfechos. Cristo vino a morir en la cruz por los suyos. Y saben una cosa, ninguno de los suyos faltará a la cita. Aquí somos oprimidos, somos tentados, somos probados, pero ninguno va a faltar a la cita, porque Él se encargará de eso. Ninguna de sus ovejas perecerá. ¿Qué es lo que hacen las pruebas? Que nos agarremos de Cristo. El diablo no sabe ni lo que hace. El diablo nos quiere atacar y lo único que hace es eso, que nos agarremos de Cristo. Pero vean, eso hacen las pruebas en los creyentes. Pero ¿saben qué es lo que hacen las pruebas en los no creyentes? Que en lugar de acercarse a Cristo se alejan de Él. Y dicen, no, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy al culto si tengo más problemas? Pues mejor cada quien por su lado. Cerca de Cristo es donde estamos seguros. Si tú te alejas de Cristo, vean, van a soplar los vientos, vendrán los ríos, y entonces, como no edificaste tu casa sobre la roca, entonces vendrán los problemas. Muchos no quieren tener problemas aquí, pero van a tener qué clase de problemas allá. Y nosotros, pues qué importa los problemas que tengamos aquí, pero allá ya no vamos a tener ninguno. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, pero solamente a ellos. Las pruebas truenan a los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que le dicen a Dios que lo aman,
y a la mera hora le dan la espalda. Esos son los hipócritas. Los que dicen, sí, yo soy cristiano. ¿De veras? Demuéstramelo. Es fácil decirle a Dios, Señor, yo te amo. Yo quiero hacer tu voluntad. Demuéstralo. Hay personas que aman a Dios o que dicen amar a Dios, pero que en realidad aman lo que Dios les ha dado. Pero a Dios no lo aman. Nosotros amaríamos a Dios si nos quitara todo lo que nos ha dado. ¿Lo amaríamos? Si nos quitaran nuestras posesiones y mañana ya no tenemos casa. Si nos quitaran nuestros hijos, ¿seguiríamos amando a Cristo? Dios nos conceda que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nos das en Abraham. Ayúdanos a crecer en fe como él y amarte, oh Dios, en las buenas y en las malas, a seguirte, a seguir los pasos de Cristo en las buenas y en las malas, y amarte con todo nuestro corazón, más que todas las cosas que hay en este mundo. Que tú seas nuestro Dios y no el dinero, no las posesiones, no la casa, no los hijos. Que nada más tú seas nuestro Dios, que te amemos por encima de todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un himno.